Y la parte final. Entonces decíamos que la tanatología, más que consolar al que se queda aquí en la tierra, la verdadera tanatología consiste en aprovechar la oportunidad para que la persona que ha perdido un ser querido reflexione sobre su propia vida y a dónde va a ir a dar si continúa como va. Y desde luego que él reflexione muy probablemente qué pasó con su pariente. Y de ese estado de shock pasarlo al estado de asimilación y al estado de consolación y al estado de desprendimiento y tal vez finalmente al olvido. Cierto tipo de olvido, ¿no? Práctico. No es un olvido que lleve a la indiferencia o a la insensibilidad absoluta, porque no estaríamos hablando de una persona normal o saludable. Pero ahora lo que más quiero resaltar es qué ocurre en realidad como fin último. ¿Y para qué fuimos creados? Fuimos creados para el conocimiento y la posesión de Dios como persona física, hablo de Cristo, como persona espiritual, hablo de Dios Padre, entonces hablo de la Trinidad. El ser humano conocerá la Trinidad, ojo, como la Trinidad se conoce, cosa que no tenían nuestros primeros padres. Conocían a Dios, pero a escala preternatural, un poquito arriba de lo natural, pero muy, muy abajo de lo sobrenatural. Por esa razón, Santo Tomás exclama al hablar del pecado original y dice, oh, Felix culpa. O sea, ay, qué bueno que a este par se les ocurrió pecar. Porque de ahí, del pecado de Adán y Eva, se deriva la redención. Y la redención nos da la oportunidad de elevarnos mediante la gracia que se adquiere voluntariamente, inteligentemente, incluso los paganos. A ver, se reportó hace poco tiempo que en el reino de Argel se convirtieron al catolicismo recientemente 90,000 chicas argelinas. No hubo un predicador que las convirtiera. Ellas se pusieron a estudiar. ¿Sí? Y muchas de ellas fueron lapidadas por sus padres, hermanos y parientes, como lo hacen en el mundo islámico cuando alguien abandona el Islam. Entonces, si chicas argelinas a las que no les llegó el misionero, como sí llegaron los misioneros a México, a convertir a millones de indígenas antropófagos, caníbales y sacrificadores y guerreros, ¿por qué una persona se puede convertir con sus propias fuerzas intelectuales? Por honestidad, porque se empieza a preguntar las grandes cuestiones de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué hago ¿Qué hago viva? ¿Para qué existo? Y si se cuestiona con honestidad, concluye para qué existe. En mayor o menor medida, con mayor o menor profundidad, en mayor o menor tiempo, concluye. Y si se sigue estudiando esa persona, llega al conocimiento profundo de cuál es nuestro destino final. Lo cual para nosotros, 5 católicos, es una responsabilidad tremenda, ¿no? Y consiste en que además de conocer a Dios, además de poseer a Dios, además de rendir cuentas de nuestras propias acciones y de darnos cuenta que vamos a vivir como lo escogimos aquí, viene algo que a mí me tiene particularmente entusiasmado. Y entonces exclamo la frase de Santa Teresa que decía, es tan grande el bien que espero que muero porque no muero. O sea, ya llévame, Señor, y más ahora, ¿no? Con el cabecita de pañal gobernando mi país. ¿Qué es lo que viene para la persona que muere en gracia de Dios? Viene el conocimiento y la posesión de la creación. Hablo de los satélites, de las galaxias, de las estrellas, del átomo, de la célula, de las de los elementos de la tabla atómica. Hablo de la velocidad de la luz, de la composición del átomo, de la materia, de la célula. ¿De qué nivel será el conocimiento y la posesión del universo que Dios creó? La respuesta es,
habremos de conocer y de poseer la creación como Dios la conoce y Dios la posee. De ese nivel. ¿Cuál secreto quisieran conocer? Piénsenlo. Y ahorita me lo platican. ¿Qué secreto histórico? ¿Qué secreto científico? ¿Qué enigma quisieran conocer? ¿Qué bien quisieran poseer? Hablando materialmente. ¿Sí? ¿Qué galaxia quieres para ti solita? El problema es que no es una galaxia para ti solita, es la creación entera. De ahí se explica en gran medida su brutal e indescifrable tamaño y cómo en esos momentos la creación entera, todo el universo, se expande a qué velocidad, crece a qué velocidad, a la velocidad de la luz. O sea, a 300,000 kilómetros por segundo en forma esférica. Y esto desde hace 13,700 millones de años. Pues, ¿para quién es ese universo tan monstruoso que sigue creciendo a la velocidad de la luz? Es para ti. ¿Y con qué lo vas a disfrutar? ¿Con qué lo vas a mirar? Con esos ojos, con estas orejas, con esta boca, con esta nariz, con este sentido del tacto. Tu cuerpo glorioso, resucitado en gracia de Dios, disfrutará de la creación como Dios la disfruta, como Dios la posee, como Dios la conoce. En eso consiste, pasó a mejor vida. Imagínense que este conocimiento logran insuflarlo, logran meterlo, logran inyectarlo en el ánimo de su gente a la que le quieran convencer de que adquiera un bien tan importante, tan inaplazable como es el lugar donde sus restos mortales van a yacer por un buen rato. Porque nadie sabe, lo dice Cristo muy claramente, solo Papá Dios que está en el cielo sabe cuándo yo regresaré. Ni siquiera lo sabe la Virgen. Cristo hombre tampoco lo sabía. Solo Papá Dios lo sabe. ¿Cuándo va a regresar a juzgar a la humanidad nuestro Señor Jesucristo? Y bueno, a mí cuando me preguntan mi opinión sobre algunos merolicos que andan por ahí, que prefiero no dar sus nombres, pero cualquier persona que se atreva a dar una fecha está de merolico, de chismoso, de mentiroso, porque nadie sabe la fecha y hay quien se atreve a darla y ya les ha fallado un chorro de veces, ¿no? O sea, dice, no, lo que pasa es que no habíamos considerado bla, 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 y presumen de católicos. No, nadie puede dar una fecha, pero sí sabemos que llegada la fecha, ¿qué va a ocurrir? La resurrección de la carne. Y los cabritos y los corderitos, pero no los que Él escoja. Cuando se habla de que el número de los elegidos, que hay que completar el número de los elegidos, la traducción correcta es ¿quién escoge su destino? ¿Dios escoge tu destino o lo escoges tú? Yo escojo mi destino. ¿A quién escogió Dios? A todos. Por eso en la Sagrada Comunión, en la Sagrada Fórmula, cuando se dice que Cristo murió, ¿por quiénes? Por todos. Pro multis es por la multitud. Algunos lo traducen mal y dicen por muchos. Multis no es muchos, multis es la multitud. ¿Y quién es la multitud? Todos. Todos los que hayamos existido desde Adán y Eva hasta cuando la humanidad fenezca, tal vez en una tercera guerra mundial o no lo sé. Cuando termine la historia, multis somos todos. Por todos murió Cristo, pero pocos fuimos los escogidos. Es decir, pocos, muy probablemente, mucho menos que los que lo rechazan, somos menos los que lo escogemos. Porque escoger esto que estoy explicando, el bien supremo como fin último, de manera física, corporal y de manera espiritual, ¿qué requiere en esta vida? Una decisión. Continua,
permanente, constante, cotidiana, que se llama ¿cómo? Virtud. Virtud. Se llama de 7 formas. Prudencia, vas a poner los medios para lograr el fin último propuesto. ¿Cuál es el fin último propuesto? El conocimiento y la posesión de Dios y de la creación entera, como Él la conoce y como Él la posee. Justicia. Justicia no nada más es darle a cada quien lo que le corresponde, sino obrar el máximo bien posible para tener la garantía de que escoges bien. Más vale que zozobre y no que falte, ¿no? ¿Okay? Fortaleza, ser capaz de resistir grandes infortunios y de acometer grandes hazañas. Si un cristiano no está dispuesto a dar la vida por su fe, pues que se haga ateo o comunista o que le bese las patas al peje, ¿no? Pero no puede ser un cristiano opuesto o cobarde ante la inminencia del peligro de perder la vida por defender su fe. Y si tiene miedo, es natural que tenga miedo. Es lógico, es natural, es humano. Pero el buen católico supera el miedo con base en la visión de su futuro eterno. Finalmente, ¿qué puedo perder? La vida eterna no. Y más vale morir, más vale vivir 5 minutos de pie que 30 años de rodillas y besándole las garras al tirano. ¿Sí? Entonces, pero eso que necesita, fortaleza, acometividad y resistencia. ¿Y qué necesita? También pues la templanza, renunciar a todos los placeres sensuales, al sexo fuera del matrimonio, a la comida chatarra, ¿no? Al licor, a la droga, al cigarro, a todo lo que es sensual, y que la templanza te dice no. Y qué difícil es que en el mundo actual se prescinda de eso, porque todo lo que me gusta o mata o hace daño. Pero qué rico se la pasa a uno, ¿no? ¿Sí? Y luego vienen, para alcanzar el fin último, posesión, conocimiento de Dios, posesión, conocimiento de la creación, como Dios la conoce y la posee. Hay que repetir el concepto N veces. Viene la necesaria fe. La fe, ya sea como don gratuito, como el que Dios le da a San Pablo y lo tira del caballo. Aunque San Pablo hubiera podido decir, no molestes, pero San Pablo decide aceptarlo. Y San Francisco decide aceptar las llagas de su maestro. Y el Padre Pío. Es una aceptación. No, claro, hubieran podido rechazarlo. San Pablo hubiera podido volver a montar su caballo y volver a perseguir cristianos, como lo hacía. Pero él decide convertirse en el apóstol. Entonces, ¿qué vamos a decidir nosotros y qué van a decidir nuestros clientes potenciales? Que decidan el máximo bien posible, a tiempo, porque nadie sabe cuándo se va a morir. Y después de la fe, la esperanza. ¿En qué consiste? En la razonable certeza de que las promesas de Cristo a la humanidad serán cumplidas. ¿Cuáles son sus promesas? Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos, y las puertas del infierno no prevalecerán. Y otras muchísimas que nos hacen pensar con razonable certeza lo que cultiva la virtud de la esperanza. Desgraciadamente, en un país como México, ¿cuál es la esperanza? Pues que el próximo clásico ganen las Chivas, ¿no? Hasta ahí llega la esperanza del mexicano promedio, o el América, depende de si sabes de fútbol o no. Entonces, y finalmente la caridad, que sería todo un macrotema. Caridad que implica básicamente 3 cosas. Acaricia a tu prójimo como él lo necesita, aunque no te nazca. Dale tu tiempo a tu prójimo, aunque no lo quieras dar. Y dale reconocimiento a tu prójimo, aunque te caiga mal. Entonces, si tú das CTR, caricias, tiempo y reconocimiento, vives la caridad. Y si no, pues das a tole con el dedo. Como alguien que ya dije cómo le llamamos en México, ¿no?
Y caricias gratuitas, ¿sí? No para que se porte bien, no porque se portó bien, sino porque existe. Pero no es buenas intenciones, ¿eh? No son buenos sentimientos, es caricia. Es touch, físico, es contacto visual, auditivo, senestésico, olfativo, qué rico hueles, ¿no? Y aunque le apeste la boca, le das el beso. Sí. Sobre todo si es tu esposa, ¿no? No la mandas a lavarse los dientes primero. ¿Por qué? Porque eres incondicional. Y eso es el amor. Es caricias incondicionales, es tiempo de agenda y es reconocimiento generoso y constante a lo que el otro hace bien, fijándonos muy poco o nada en lo que el otro hace mal. Y esto sería todo un macrotema para alguna próxima sesión, en donde espero que no haya 4 sino 40. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta, por favor? Todavía tengo un ratito para escucharlos.